y nos encontramos ahora ante el capítulo 41. En este capítulo José es liberado de la cárcel cuando interpreta los sueños de Faraón. Por eso lo hacen mayordomo sobre la tierra de Egipto y contrae matrimonio con Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, la cual da a luz a Manasés y Efraín. ¿Cuán diferente es este capítulo al capítulo anterior, donde habíamos dejado a José en la cárcel, olvidado, abandonado y desamparado? Sin embargo, vimos que todo esto le había pasado para lograr los propósitos de Dios en su vida. Si pudiéramos reconocer eso en nuestras vidas hoy en día, nos daría una perspectiva muy diferente en cuanto a la vida. Esta es una verdadera historia de un joven necesitado que llegó a ser rico. Son escasas las historias que pueden ser más conmovedoras que este episodio en la vida de José. En este capítulo nos es posible ver con toda claridad cómo actúa la mano de Dios en la vida de José. José estaba consciente de esto en medio de sus días de adversidad, lo cual desarrolló muchas virtudes en él, las cuales son el fruto del Espíritu. Una de esas virtudes, que ya hemos mencionado, es la paciencia. La tribulación o dificultad produce paciencia, según nos lo expresa el apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 5 versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Encontramos aquí que este muchacho es llevado a la presencia de Faraón, el rey gentil, así como más adelante llevarían a Daniel ante la presencia de Nabucodonosor. Ambos debían interpretar sueños. Luego, al fin de este capítulo, consideraremos el hambre. Ahora, ¿cuál es el propósito que Dios desea realizar por medio del hambre? Veremos que Dios usará el hambre para sacar la familia de Jacob de Canaán, apartándola de los pecados de los cananeos, y para traerla a Egipto en el sitio retirado de Gosén. Este es sin duda uno de los fines. Claro es que había otras maneras en que la mano de Dios se revelaba para mover las vidas de la gente en aquel día. Amigo oyente, al seguir nuestro estudio, esperamos que continúe anotando las maneras en que podemos comparar a José con el Señor Jesucristo. Haremos más de estas comparaciones más adelante, pero es importante que las anotemos. Leamos ahora el primer versículo del capítulo 41 de Génesis. Aconteció que pasados 2 años, tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río. Ahora aquí tenemos el sueño de Faraón. Recordemos que había transcurrido 2 largos años desde el capítulo anterior. Años en los cuales José permaneció virtualmente incomunicado en la cárcel. Hacía 2 años que José había interpretado los sueños de los sirvientes de Faraón. El sueño del jefe de los panaderos no tuvo una interpretación feliz. Lo sacaron de la cárcel y fue ahorcado. En cambio, el sueño del jefe de los coperos tuvo una interpretación feliz. Le restauraron a su puesto ante el Faraón. José había implorado que se acordara de él, pero el copero lo había olvidado. Así pues, José pasó 2 años más en la cárcel. Esperaba que algo sucediera, pero hasta ahora nada había pasado. Ahora vemos que Faraón tuvo un sueño. Conozcamos más de cerca el contenido de este sueño en los versículos 2 y 3 del capítulo 41. Y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista y muy gordas, y pacían en el prado. Y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Estamos hablando aquí acerca de reses, o sea, de ganado vacuno. Vio el Faraón 7 vacas bien alimentadas, hermosas y gordas. Luego vio 7 vacas extremadamente flacas, las cuales por cierto no estaban bien alimentadas. Faraón prosigue contando de su sueño en el versículo 4. Y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Faraón despertó y se preguntó cuál sería el significado de su sueño. No tenía la interpretación y no había nadie allí en aquel día para ayudarle. Escuchemos más de este sueño en los versículos 5 al 7 del capítulo 41 de Génesis. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano, y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. A propósito, 7 espigas en una sola caña es mucho.
Nuestros amigos agricultores estarán de acuerdo con nosotros que al obtener 2 o máximo 3 espigas en una caña es una gran cosecha, pero 7 espigas es algo verdaderamente asombroso. Ahora note usted que las espigas menudas, las que casi no tenían fruto, devoraron a las 7 espigas gruesas y llenas. Ahora, al soñar este asunto prácticamente 2 veces consecutivas, despierta a Faraón y él se da cuenta que es un sueño. Pero se queda pensativo en esto. Y note usted lo que ocurre a la mañana siguiente. En el versículo 8, el Faraón expone su sueño y pide su interpretación, pero sin resultado alguno. Leamos. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios. Y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Sucedió que el jefe de los coperos estaba allí. ¿Recuerda usted que su puesto era estar delante de Faraón para traerle todo lo que deseaba? El jefe de los coperos, pues, estaba allí con todos los sabios que fueron llamados. Entonces Faraón les cuenta el sueño, pregunta el significado de las vacas gordas y las 7 vacas flacas, las 7 espigas llenas, y luego las 7 espigas menudas. ¿Qué quiere decir todo esto?, pregunta a los sabios. Todo lo que ellos pueden decir es que no tienen la menor idea, no pueden interpretar esos sueños. Leamos el versículo 9. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, «Me acuerdo hoy de mis faltas». Llamaríamos esto más que una falta por parte del jefe de los coperos, más bien un pecado lo que él había hecho. Pero todo esto estaba dentro de la providencia de Dios. Muchas veces lo llamamos una concurrencia fortuita o inesperada de circunstancias. Estas son las cosas que nos pasan, las cuales son difíciles de entender en el tiempo que nos llegan. ¿Por qué pasan? Dios tiene su plan. Y ahora el jefe de los coperos dice, ahora sí me acuerdo. Prometí a aquel joven en la cárcel que hablaría con usted en cuanto a él. Oh, Faraón, él sí puede interpretar sus sueños. Y así pues, sigue contando a Faraón sus experiencias. Leamos ahora los versículos 10 al 14 de este capítulo 41 de Génesis. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños, y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto, y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos, y vino a Faraón. Faraón dice, bueno, ya hemos llamado a todo mundo por acá, y si el joven que está en la cárcel, de quien tú me hablas, tiene tanto éxito en interpretar sueños, como tú dices, pues tráiganlo aquí. Opino que mi sueño tiene mucho significado. Ahora note usted que el versículo 14 declara que José se afeitó. Los hombres del desierto no acostumbraban a afeitarse en aquellos días. Es probable que ninguno en la familia de José se afeitara. José probablemente parecía uno de esos hombres descuidados que no se tratan bien después de pasar tanto tiempo en la cárcel. Pero, ¿se ha fijado usted alguna vez en las estatuas y pinturas de los egipcios? No se dejaban crecer la barba. Solo los gobernantes lucían una barba pequeña y la llevaban por considerarse que aumentaba la dignidad del puesto de gobernante. Bien, amigo oyente, continuaremos la consideración de este capítulo 41 de Génesis en nuestro próximo programa. Será pues, hasta entonces, es nuestra oración que el Señor derrame sobre usted sus ricas bendiciones. Continuamos considerando hoy el capítulo 41 del libro de Génesis. Y nos detuvimos en nuestro programa anterior en el versículo 14. Leamos una vez más este versículo. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó, y mudó sus vestidos, y vino a Faraón. Destacamos el hecho de que se había afeitado. Dijimos que los hombres del desierto no acostumbraban a afeitarse en aquellos días. Es probable que ninguno en la familia de José se afeitara. Dijimos también que los egipcios no se dejaban crecer la barba. Solo los gobernantes llevaban una barba pequeña y la ostentaban, porque consideraban que aumentaba la dignidad del puesto de gobernante. Hay un mensaje grande en esto. José es sacado de la cárcel, se afeita y le queda por delante una vida nueva. Esto es como una resurrección, es levantado.
ahora va a los gentiles. ¡Qué cuadro tan tremendo el que tenemos aquí! Leamos ahora los versículos 15 y 16 de Génesis capítulo 41. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón, diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Escuche usted cuán claramente José declara a Faraón que es Dios quien debe recibir la gloria. Una vez más, volvemos a mencionar lo que dijimos en un programa anterior. Un hijo de Dios debe tener mucho cuidado de que sea Dios quien reciba toda la gloria por cualquier logro en su vida o por cualquier cosa que haga. Si hacemos alguna cosa por nosotros mismos, amigo oyente, somos nosotros los que lo hacemos y eso es de la carne. Y créame que no es muy bello. Una cosa es segura y esa es que Dios no aceptará el fruto de la carne. Si es que usted y yo hacemos alguna cosa que tenga éxito, es porque es Dios quien lo hace. Eso es lo que dice José a Faraón. Le dice que él no puede interpretar los sueños, pero que Dios dará una respuesta a Faraón. Faraón cuenta entonces el sueño a José, y nosotros no vamos a leerlo una vez más, pero note usted en el versículo 21 que cuando las vacas flacas habían devorado a las gordas, continuaron aún con el mismo aspecto feo que antes tenían. Ahora el versículo 25 nos dice que en realidad los dos sueños son uno mismo. Leamos este versículo 25. Entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. En esencia, estos dos sueños son uno solo y hablan de una sola cosa. La razón por la cual había dos sueños era para dar énfasis sobre su gran importancia y significado. Dios había dado los sueños a Faraón para hacerle saber lo que él estaba planeando hacer. Faraón, pues, se entera de la interpretación. Leamos ahora los versículos 26 hasta el 31 de este capítulo 41. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver, a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. En primer lugar, José le dice a Faraón lo que sus sueños predicen. Habrá 7 años de abundancia, y luego habrá 7 años de hambre. Dios quería que Faraón supiera esto porque era algo muy importante. Entonces José da a Faraón algunos consejos sobre cómo enfrentar las condiciones venideras. Veamos ahora los versículos 32 y 33. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Notemos ahora que José llega a ser mayordomo en la tierra de Egipto para preparar las condiciones necesarias durante los 7 años de hambre. Los versículos 34 al 37 esbozan el plan de José ante esta emergencia. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Faraón debe juntar ahora todo el exceso. Ese es el consejo que José le ha dado. Durante los 7 años de abundancia, deben acumular el exceso y guardarlo para los años de hambre. En los versículos 38 al 41 podemos ver cumplido el propósito de Dios para José. Leamos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José,
He aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Note usted el significado de todo esto. Antes, el joven estaba en la cárcel, olvidado, desamparado y abandonado. Ahora, en el momento preciso y justo, es sacado porque nadie más puede interpretar el sueño de Faraón. Él puede interpretarlo. No solo interpreta el sueño, sino que sugiere a Faraón lo que debe hacer, porque es un hombre de habilidad y entusiasmo. Creemos que Dios le está guiando en todo. José aconseja guardar el grano en exceso durante los años de abundancia y guardarlo para los años de hambre. Esta sería un hambre mundial y muy grave. No olvidemos que Egipto es un país que depende del riego. La parte más alta del Nilo viene bajando de África Central y francamente Egipto depende de este río. Allí cae muy poca lluvia durante el año. El riego inunda la tierra y todavía en estos días riega a Egipto no solo trayendo el agua para la tierra, sino también un sedimento que la fertiliza. El río Nilo hace así un trabajo doble, permitiendo generalmente varias cosechas al año. El hambre, pues, sería tan grave que aún Egipto sería afectado. 7 años de hambre que también afectarían a la tierra de Egipto. El faraón, al escuchar hablar así a José, le presta toda su atención, pues todo esto le parece acertado y razonable. Es una lástima que muchas veces en los tiempos pasados no hayamos tenido hombres en nuestros gobiernos que hayan tenido algún sentido del futuro. Alguien preguntó una vez a Gladstone lo que era la medida de un gran hombre de Estado. Dijo que es aquel hombre que sabe la dirección que Dios tomará durante los próximos 50 años. Bueno, aquí en Génesis, José le dice a Faraón lo que ocurrirá durante los próximos 14 años. Ahora, ¿quién mejor podía hacerse cargo de esto que José? Faraón reconoció que José era un hombre de habilidad. Bien podemos preguntarnos por qué Dios, en primer lugar, dejó que José entrara en la casa de Potifar. Pero ahora nos damos cuenta que había aprendido mucho en aquella casa donde se le encargó de todo. Ahora se hará cargo de todo en la tierra de Egipto. Esta es una transición grande en su vida. Seguía en posición solo a Faraón. Desde lo más profundo de la oscura cárcel llega al trono directamente bajo el trono de Faraón. Ahora José recibe el nombramiento oficial de manos de Faraón. Leamos los versículos 42 al 44 de Génesis capítulo 41. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: «Doblad la rodilla», y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: «Yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto». A propósito, el anillo de Faraón tenía un sello, y al imprimirlo en cera quedaba exactamente como si fuera la misma firma de Faraón. Y Faraón hace de José su agente. Tiene pues el derecho de usar hasta la firma del rey. Y ahora la vida de José toma otro rumbo. Veamos los versículos 45 y 46. Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón, y recorrió toda la tierra de Egipto. Amigo oyente, me gusta muchísimo más el nombre José que el nombre Safnat Panea, pero es el nombre que Faraón le puso a José. Es un nombre copto y significa el que revela cosas secretas. Se nos dice aquí que José tenía 30 años, y vemos que ha estado en la tierra de Egipto por 13 años. Ahora sabemos que pasó 2 de esos años en la cárcel, después del episodio con el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. Pudo haber estado en la cárcel por unos años antes de eso. Sin duda, había estado en la casa de Potifar por unos 10 años. Esto nos da una idea de cómo se dividió su vida en ciertos períodos de tiempo mientras que estuvo en la tierra de Egipto. Después de pasar estos 13 años, encontramos que José tiene la posición de primer ministro, segundo solo al faraón en toda la tierra de Egipto. Podemos preguntarnos, ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo llegó a esta posición tan singular? ¿Y por qué estaba tan dispuesto el faraón a aceptar a José? En primer lugar, claro que la respuesta es que Dios estaba con él en todo. A través de toda esta historia lo hemos observado.
La mano de Dios, a través de su providencia, siempre guiaba a este hombre. En Génesis capítulo 50, versículo 20, vemos que aún lo que los hermanos hicieron pensando maldad contra él, Dios lo encaminó a bien. Es maravilloso saber eso. Hay otra razón muy práctica. En este tiempo particular de la historia, los reyes Ixos reinaban en Egipto. No eran egipcios naturales, sino beduinos del desierto arábigo. Era un grupo nómada, y por un período entraron en Egipto y reinaron. En realidad, el faraón y su linaje quedaban más cercano en su nacionalidad a José que a los propios egipcios, y esto le dio confianza en José. En realidad, los reyes Ixos notaron que era difícil encontrar a alguien en Egipto que les fuera leal y fiel. La fidelidad era una característica verdadera de José. Dios había obrado en su vida, y esto había producido en él una fidelidad a las personas a quienes servía y una fidelidad a las tareas que él sabía que Dios quería que hiciera. Veremos también que le es fiel a Faraón. Eso explica por qué José tuvo tan buena acogida por Faraón en ese tiempo. Más tarde, los reyes Ixos fueron expulsados de Egipto, y leemos en Éxodo capítulo 1, versículo 8 lo siguiente. Entretanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. ¡Cuán precisa es la palabra de Dios! Volviendo pues a nuestro relato, vemos que Faraón puso un collar de oro en su cuello. Esto le concedía la misma autoridad de la cual disfrutaba Faraón. Luego le dio una esposa, la hija del sacerdote de On. Ella al parecer sale del paganismo, y por tanto se constituye en la esposa gentil de José. Aquí hay otra analogía al Señor Jesucristo, ¿verdad? El Señor Jesús hoy en día está buscando en este mundo una esposa gentil. Esa esposa es la iglesia. Y aquí José tiene una esposa de entre los gentiles. Ahora note usted un detalle particular en el versículo 46. Se nos dice allí que cuando José se paró delante de Faraón tenía 30 años. Pero tal vez usted ya ha pensado en la analogía que hay aquí entre la vida de José y la vida del Señor Jesucristo. Jesucristo empezó su ministerio público cuando tenía precisamente 30 años, la misma edad de José cuando tomó su responsabilidad sobre la tierra de Egipto. Ahora, ¿qué es lo que hace? Leamos los versículos 47 y 48 de Génesis capítulo 41. En aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones, y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Durante esos años de gran abundancia reunió el grano. Hubo una gran abundancia durante esos años. Después de la Segunda Guerra Mundial en los Estados Unidos empezaron a acumular granos en gran exceso. Esto creó un gran problema para los granjeros. Al viajar por tren en aquellos días, por los estados de Kansas y Missouri, y otros estados de los grandes llanos, se podía ver depósito tras depósito y silo tras silo, miles de ellos llenos de grano que el gobierno había acumulado. Muchísimas personas opinaban que era una tontería acumular todo eso. Y si usted viaja ahora por este país, no ve nada de aquel exceso de grano. Ahora, ¿qué ha pasado? Pues que han estado enviando a otros países necesitados todo ese exceso. Y ahora mismo no hay suficiente para dar de comer a millones que mueren de hambre en el mundo. Alguien ha dicho que 100 millones morirán de hambre. ¿Y por qué no se les envía algo? Pues la razón es simplemente porque no hay suficiente. El exceso se ha gastado. Y así, millones tendrán que morir de hambre. Ahora, ¿cuáles millones son esos? No lo sabemos. Habrá años de abundancia y habrá años de hambre. Y en este caso, José acumuló el grano mientras que se pudo hacer. Ahora note usted que también planeó un buen repartimiento. José hace una cosa práctica. Acumula el exceso y lo guarda en las ciudades para el tiempo del repartimiento. Leamos el versículo 49. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía número. Egipto era la canasta de pan para el mundo, y así lo han llamado. Pero bajo la administración de José, parecía que hubiera 2 o 3 canastas para el mundo. Veamos ahora otra fase en la vida de José, en los versículos 50 al 52. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés,
porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Detengámonos aquí por unos momentos para destacar algo en cuanto a la familia de José. Estos muchachos nacieron antes de los años de hambre. Al primer hijo le dio por nombre Manasés, y diríamos que un buen nombre para él sería Amnesia, que significa el que hace olvidar. José estaba tan involucrado en su responsabilidad que se olvidó de la casa de su padre. En los primeros años en Egipto había sentido una nostalgia tremenda por su hogar, pero aparentemente ahora no la siente más. Ahora recordará usted que al principio del programa notamos que en el versículo 14 se menciona específicamente que José se afeitó y se mudó de vestidos. Muchos dirán que esto de afeitarse no puede tener mucha importancia. Puede que la compañía Gillette tenga interés en eso, pero realmente es muy importante. Puso a un lado la vieja vida, la ropa vieja y la barba que llevaban los hebreos. Eso habla de resurrección, porque los dejó a un lado para comenzar una nueva vida. Recuerde eso. Se parece a un egipcio de aquí en adelante. Se viste como egipcio, habla como egipcio. José dice, Dios me hizo olvidar. Por tanto, llama al niño Manasés. Ahora, si usted desea, puede llamarlo Amnesia. Al siguiente, al segundo hijo, lo llama Efraín porque significa fructífero. De modo que bien puede llamar a este niño Ambrosía, si es su deseo. Bien puede llamar a los dos Amnesia y Ambrosía. Alguien puede poner objeción y decir que esta es una traducción rara. Es posible que la sea, pero aquellos niños eran exactamente como sus nombres indican. El uno era Amnesia y el otro Ambrosía. Veamos ahora el versículo 53. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. De modo que, ¿cuántos años tiene José ahora? Tiene 37 años. Y ahora viene la parte difícil, los 7 años de hambre. Los versículos 54 y 55 dicen, Y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios, Id a José y haced lo que él os dijere. Hay otra analogía aquí entre José y Jesucristo. Y quisiera dirigir su atención al hecho de que aquí José es quien tiene pan. Y Jesucristo por su parte dijo, Yo soy el pan de vida. Ahora la última parte del versículo 55 dice, Haced lo que él os dijere. Esto nos recuerda aquel pasaje en el capítulo 2 del Evangelio según San Juan, cuando Jesús y su madre María asistían a las bodas en Caná de Galilea y faltó el vino. Entonces su madre dice a quienes servían, refiriéndose a Jesús, Haced todo lo que os dijere. Ahora leamos los versículos finales de este capítulo 41 de Génesis, los versículos 56 y 57. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Comienza aquí, como dijimos antes, el período difícil, los 7 años de hambre que José había dicho. Y notamos también que los consejos que José había dado a Faraón comienzan ahora a dar resultado. Habiendo acumulado todo este elemento, ahora pueden distribuirlo o venderlo, como dice el versículo 56, a los egipcios, ya que había una gran hambre por toda la tierra. Esta parte constituye también la introducción a una interesantísima historia que encontramos en los capítulos siguientes. Y notaremos especialmente el propósito que Dios tiene en la vida de la familia de José al sacar a Jacob y sus hijos de en medio de los cananeos para traerlo a Egipto, lo que únicamente pudo cumplirse a través de estos 7 años de hambre. Y así concluye pues el estudio del capítulo 41 del libro de Génesis. En nuestro próximo programa comenzaremos el estudio del capítulo 42 y esperamos que usted, amigo oyente, esté haciendo lo que sugerimos cuando comenzamos esta serie de estudios bíblicos, es decir, leyendo el capítulo o la porción que hemos de estudiar antes de transmitir el programa y también después que hayamos hecho el estudio por radio, de manera que así podamos asimilar mejor lo que estamos estudiando. Será pues, hasta nuestro próximo programa,
Es nuestra oración que Dios le bendiga en gran manera.